El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es María José León. Ustedes pueden observar en estos muros de la cafetería el trabajo que ella ha desarrollado con una técnica muy interesante que es el collage. La idea de hoy es poder conversar en torno a las artes y sus distintas expresiones. Conversar sobre la vida de María José, sobre sus inicios, cómo abraza las artes, poder conversar y dialogar en torno al trabajo. Y por supuesto, como este es un espacio de diálogo y de conversación, hoy día está la posibilidad de poder conversar directamente con ella y generar esta cosa llamada palique, esta conversación y esta interacción. Por favor, quiero que le demos un gran aplauso de bienvenida. Muchas gracias por venir. Hay un mix de personas que son parte de mi vida actualmente y a todos y a cada uno los valoro y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, María José, por atreverte también a montar en este espacio, a compartir tu trabajo, porque este espacio es precisamente para eso, para poder compartir. Y vienes muy bien acompañada, ¿ves? Desde allá escucho que te hacen barra. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Toma tu helado. Muy bien. Bueno, y Jesús, a ti y a Javier y a todos quienes trabajan acá, agradecerte por este espacio, porque de verdad que si no hubiese sido como por su invitación, yo creo que nunca me hubiese lanzado a hacer una exposición. Así que muchas gracias. Tu trabajo es muy bello y creo que hay que compartirlo. Así que, bueno, qué mejor mediante una entrevista, ¿cierto? Y con todas y todos ustedes. Bien, María José, cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Quién es María José? Fue una de las primeras preguntas que te realicé hace un tiempo, ¿no? ¿Quién es María José León? ¿Y cómo te encuentras en tu vida con las artes, precisamente con esta técnica de collage? Bueno, yo soy arquitecta de profesión. Llegué al sur y llegué a unirme a la vida de Nicolás y de Borja, siguiendo un sueño. La verdad, desde muy chica siempre quise vivir en el sur. La idea de poder estar viviendo en sectores donde yo pudiese aportar me importaba y creo que hasta el momento lo he logrado. Desde muy pequeña tuve siempre la intención de poder crear. Primero con la música. Inicialmente empecé a hacer clases de piano, etcétera, y posterior a eso comenzó como el camino un poco en lo audiovisual, por decirlo de alguna manera. Entonces, escogí la carrera de arquitectura justamente por ello, como para poder generar algo más de lo que ya sabía y de lo que ya comprendía. Entonces, la arquitectura me dio y me abrió el espacio para poder encontrarme con otras artes y con otras disciplinas. Dentro de esas, el collage nace a partir de la curiosidad, de aquello que no sabía cómo darle forma, como en ese espacio un poco de crisis y en ese espacio un poco de no saber quién es, como quién soy, encontré un lenguaje con el que poder desarrollar mis ideas y con eso poder ir permitiendo que mi pensamiento asociativo que creo que tengo se pudiese expresar. Muy bien, muchas gracias. O sea, eso, aplauso, por favor, adelante. O sea, siempre has estado vinculada de alguna u otra forma con las artes y la carrera que elegiste es totalmente vinculante. Sí, totalmente vinculante. Es una carrera que yo creo que en gran medida, en el fondo, te acerca a muchas disciplinas, no solamente como a lo que significa ser arquitecto, que es como diseñar, ¿cierto? Todo eso, sino que más bien te acerca a quienes pintan, a quienes desarrollan trabajos manuales, a quienes desarrollan artesanías también. Entonces eso te permite poder tener una perspectiva un poco quizás más amplia de lo que es el arte, como esta zona que está intermedia entre el artista y aquel que no es artista, ¿cierto? Entonces el arquitecto viene un poco a ser como ese vínculo entre ambas áreas de la vida.
Muy bien. Y bueno, cuéntanos, la técnica de collage, ¿por qué elegiste el collage? Primero que Sí, todo. es que durante el año pasado, tuve un cambio importante en mi vida y estos últimos años, a raíz del nacimiento de mi hijo, me he ido replanteando mi identidad, la verdad, saber quién soy. Y a partir de eso empecé a reconfigurar como todas las historias y todas las ideas que tenía en mi cabeza. Y esa reconfiguración me permitió poder entenderme desde otro lugar. Entender de que no solamente soy madre, sino que también soy mujer, también soy arquitecta por otro lado, pero también soy amiga, también soy una persona que busca constantemente reencontrarse con aquello que tal vez en algún momento perdió. ¿Ya? Entonces, finalmente, la reconfiguración de todas estas imágenes que yo tengo sobre mí misma, de algún modo yo las trato de volcar en los collages. Entonces, por ejemplo, el tema de la maternidad me tocó muy de fondo porque finalmente eso me permitió entender que yo no soy un ser individual, sino que soy un ser colectivo. Entonces, desde la colectividad, siento que eso te genera en ti una búsqueda de poder saber cuáles son esas identidades que están en juego. Perfecto. Hay etapas en nuestra vida, ¿cierto? O procesos que nos invitan a deconstruirnos. Sí. Creo que a lo mejor el collage viene o refuerza esa deconstrucción, porque pareciera ser que tras ese concepto de deconstrucción, también aquí en varios de los que vemos hay deconstrucción, precisamente. No sé si quieres detenerte en alguno de tus cuadros. Sí. Hola, mi amor. Muchas gracias. Yo también, un abrazo. Un abrazo, mi amor. Sí, bueno, hay varios de los que me gustaría detenerme, la verdad. El que está acá, que se llama Dulces Sueños, ese tiene que ver totalmente con la maternidad. De hecho, uno de los procesos que me costó más sobrellevar en la maternidad en estos primeros años fue la falta de sueño. Yo sé que a todas las mamás presentes quizás lo van a sentir propio, porque de verdad que ese proceso de dejar de dormir genera un desgaste emocional y físico muy, muy grande. Entonces, pero después de los años, ya uno comienza a entender de que los hijos van durmiendo mejor y por tanto ya uno puede ir dejando de lado ese pesar como de no dormir. Entonces, en particular lo hice eso, como soñando, como nuevamente volver a encontrarme como con ese espacio de descanso, como de ya voy a parar nuevamente. Muy bien. Dulces sueños. Todos los que se rieron hemos pasado por ese proceso, ¿eh? Sí, gracias María José. ¿Hay algún otro cuadro Sí. que quieras contarnos, comentar? Hay otro que es el de Marco Café, que está en el centro. Ese, bueno, también guarda relación con la maternidad y tiene que ver con el proceso de dejar ir como en su individualidad a mi hijo. Como ya yo le estoy enseñando, ahí va, tiene un mundo y tiene todas las herramientas que yo le puedo entregar para que se pueda enfrentar a un mundo nuevo. Y por lo mismo, ahí yo indico y coloco en el fondo, por ejemplo, la mamadera, que es algo que es un momento específico en donde ya los niños se vuelven más adultos, como más niños, dejan de ser bebés. Entonces, un poco, para mí ese fue como uno de los collages más importantes, por decirlo de alguna manera. Y hay un collage que también está al fondo, también de marco de madera, que es un collage que para mí tiene un trasfondo también muy social y político, que guarda relación como con la idea de proteger, ¿cierto?, la democracia y la vida. Cuando me convertí en mamá, yo creo que uno de los miedos más profundos que han surgido es justamente como la necesidad imperante de que el mundo sea un mundo justo y un mundo estable para mi hijo. Y dentro de eso yo creo que los collages que hago en parte son para poder dar a entender cómo
siento que el mundo va cambiando y cómo se va a ir disponiendo en un futuro. Muchas gracias por compartir tus alcances y tus procesos. Me gustaría saber si el público presente tiene alguna duda, consulta o algo que le quisiera comentar también a María José respecto de lo que podemos apreciar en las paredes. Muy bien, por favor. Hola, Mari. Hola, Mari. Actualmente en el presente. Estuve muchos años pensando mucho en el pasado. Esa era como una forma como también de defensa, de autodefensa. Como el pasado era lo que me construía y lo que me identificaba de alguna manera, como lo he hecho. Y como que de alguna manera hoy día creo que los collages han ido representando mi presente, y porque he buscado en ese presente como el cobijo, como que es donde quiero estar. Creo que el futuro y el pasado, bueno, es muy bello, obviamente, acordarse de aquellas cosas vividas cuando han sido positivas y han sido lindas, y también pensar en el futuro. Pero cuando uno se vuelve padre, y disculpen que vuelva a traer a la mesa eso, pero cuando se vuelve padre, la importancia del presente, del ahora, se vuelve tremendamente importante. Entonces, respondiendo a tu pregunta, mis collages es del presente, en su gran mayoría. Gracias, muy buena pregunta. ¿Alguien más que quiera compartir? Tenemos al artista acá, es una tremenda posibilidad. La interacción también es parte de este espacio. Es un espacio de diálogo y de conversación, así que quienes tengan consultas, dudas, alguna acotación, también la pueden desarrollar. Mira, me ha pasado que cuando comencé con el collage, comencé a cortar. Antes del collage comencé a cortar solamente. Era como una terapia, el recorte, así. Entonces junté muchas imágenes. Y posterior a eso, comencé a darle como vida a los collages. Entonces voy juntando las imágenes y ahí como que se me empiezan como a venir a la cabeza como las ideas y los conceptos. También en paralelo estuve haciendo un desafío de collage, que son desafíos que se hacen los meses de febrero, de una página de Instagram, en donde te proponen palabras. Entonces todos los días había que hacer un collage. Y en ese mes fue cuando ya creo que como que desperté como con la sensación misma de hacer el collage, porque como que teniendo el apoyo de que te dan un concepto es un poco más fácil, ¿cierto?, llegar a generar algo. Y de ahí ya comencé a desarrollar el collage ya sin un concepto inicial, porque yo creo que tiene que ver mucho con juntar las imágenes y que vaya apareciendo el concepto, no es como desde mi lugar. Bien, a raíz de esa pregunta me surgió otra duda. Sí. ¿Qué representa el collage para ti en tiempos presentes, digamos? Sí. Es el lugar donde yo tengo tiempo para mí. Creo que no tenía tiempo para mí, y en el fondo de cultivar mi interior, como mi forma de ver las cosas. Entonces yo creo que el collage ha significado esta pausa en la vida, que no la tenía. Aunque de repente pueden ser 10 minutos, porque de verdad que el collage se ha vuelto como algo... Hola, mi amor. El collage se ha vuelto algo como voy en el auto y va manejando Nico en el auto y yo voy cortando. En cualquier lugar, como que no es... entonces, todos esos momentos, para mí, son momentos para mí. Como el lugar en donde yo descanso mi cabeza, descanso el corazón. Muy bien, muchas gracias por compartir esas experiencias que son tan personales también. Sí. Yo creo que aquí cada uno tiene sus propias experiencias y sus propias formas de ver la vida, de afrontarla o incluso de repente llega a ser terapéutico. Sí, sí, totalmente. O de reencontrarse a sí mismo con sus momentos y de generar esos momentos. De hecho, increíblemente el tema del collage nace en una situación más bien de crisis. Yo creo que todos tal vez tenemos esos momentos donde algo interiormente se mueve a partir de alguna crisis que uno esté sobrellevando, ¿cierto?
pero en particular se detonó cuando Mari, que está por allá, un día mi vecina amiga y me dice María José, tengo unas revistas. Y yo había ya hecho un par de collages y le digo, ¿en serio? ¿Por qué no me las das? Y me ha dado muchísimas revistas y gracias a eso yo he podido construir todos estos mundos. Porque en el fondo fue algo muy gratuito, no fue algo buscado. Entonces yo creo que esa gratuidad que apareció en el collage, a mí me encantó, porque no fue algo que yo forcé de ninguna manera, fue algo que se fue dando, fue apareciendo y cada vez aparece más. En mi trabajo mis compañeros me han llevado revistas. Entonces como que es en todos lados, familia me da revistas, entonces como muy gratuito, está como en el dar, en el entregar, siempre me están regalando, entonces eso es algo que valoro mucho. Perfecto. Y a raíz de esas revistas que te van obsequiando, que tú vas abrazando también, tomándolas, ¿cierto?, para poder construir, ¿piensas primero en lo que quieres? ¿O nace a partir de ir hojeando estas revistas y ahí mismo vas creando? Sí, ¿sí? Nace. Lo que pasa es que a mí me pasa con el collage que necesito poder unir imágenes que para mí tienen sentido con algo más bien como un concepto interior. Sea por ejemplo, en el que es negro, que está al lado del chiquitito, que es el rojito que es en 3D, hay uno que se llama Animales de Plata, me parece, así lo llama inicialmente, que es de la niña que está como con las flores. No sé si lo pueden ver desde acá. Ese de ahí. Claro, por ejemplo, ese tiene un concepto que guarda relación como con esta vida soñada que todos queremos, pero que al final muchas veces tiene un trasfondo distinto. Como que no todas las vidas soñadas que podemos ver realmente son vidas soñadas. Las vidas soñadas tienen también malos momentos, tienen a veces tropiezos. Entonces, ¿de qué manera poder interpretar esos conceptos que rondan en mi mente, que no tienen que ver con algo tal vez tan claro, pero que es el collage el que viene como a clarificarlos? Entonces, porque hace un rato como que les comentaba eso del pensamiento asociativo, como que a mí me pasa con los collages que ellos ordenan mis pensamientos, ¿ya? No es que mi pensamiento los ordene, yo los busco para poder ordenar mi cabeza. Okay, entiendo. Mira, qué interesante lo que tú mencionas, porque cualquiera podría pensar, tengo una idea y la voy construyendo y voy en búsqueda, pero resulta que es al revés. Van apareciendo y tú te vas ordenando y te vas organizando, sí, y ahí se va construyendo tu collage y tus creaciones. Sí. Bien, interesante lo que planteas. María José, hay una pregunta que a mí me gusta mucho hacer a los artistas que vienen a este espacio, porque creo que es importante saber la relación que guardan las artes o cómo repercute tu trabajo en la sociedad. ¿Cómo sientes tú que tu trabajo influye o de alguna manera aporta a la sociedad? Sí. O a las mujeres, o a las madres, sí, en este caso. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que mi trabajo aporta a la sociedad el poder mirar distintos mundos, como buscar nuevas interpretaciones a aquellas cosas que diariamente vemos. Yo en los collages coloco desde patas de perro hasta un collar de perlas, o puedo colocar a alguien bailando en un lugar que tal vez no es una pista de danza. Entonces esas relaciones y esas interrelaciones y esas conexiones que nacen en los collages, yo creo que también permiten a quien ve los collages poder reinterpretar nuevamente el mismo collage o tal vez interpretar su propia vida en ese collage. Y con eso también yo creo que el arte tiene que ver con eso, con poder reflejarse en él, poder entenderlo, pero desde la propia vivencia, que no tiene que ver muchas veces con el sentido o el concepto con el que se construyó. Exactamente. No siempre tiene que ver con el concepto con el cual se construyó. Sí.
Pero sí nos parece interesante y por eso hacemos las entrevistas, para saber también cuál es el concepto del artista. Porque precisamente nosotros podemos interpretar cosas muy distintas respecto de lo que estamos viendo acá, sí. Pero porque también nos identificamos de un modo distinto. Sí. Bien, muchas gracias María José por esta entrevista. No sé si quieres compartir algo más con el público, con quienes están presentes, sí. Y sobre todo con quienes te acompañan el día de hoy. Sí, no, yo quiero agradecer a cada uno de los que están acá, a mi hijo principalmente. Ven, sube. Pero quiero agradecer a todos, cada uno, yo sé que han visto y han estado conmigo durante todo este proceso, que no ha sido fácil, pero que de algún modo ha podido como redondearse, de algún modo. Espero que les haya gustado mucho el trabajo que hice. Yo quiero seguir haciendo collage, así que recibo revistas. Y por supuesto quiero agradecer, porque acá hay como un mix de personas que está de mi trabajo, hay amigos, está toda mi vecindad, hermosa vecindad, amigos de muchos años que los considero también familia, y bueno, y mi hijo y mi pareja hermosa que está ahí, Nico. Así que muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti, María José. La despedimos con un gran aplauso, por favor.